Los grimorios antiguos siempre los hemos visto como libros llenos de símbolos raros, de magia, ¿cierto? Pero, ¿y si nos estamos perdiendo de algo? ¿Qué tal si en realidad son manuales de una ciencia que se nos olvidó, una tecnología basada puramente en el sonido? Ok, vamos a meternos de lleno en esta idea con una pregunta que la verdad le da la vuelta a todo. ¿Qué pasaría si esos textos que siempre hemos llamado superstición fueran en realidad manuales técnicos de una tecnología muy avanzada? Esta es la idea central del análisis que vamos a revisar. Lo que propone es que estos símbolos antiguos no son para invocar nada, sino que son planos. Planos muy sofisticados de sistemas acústicos diseñados para influir en la mente humana. Para empezar a descifrar este código, tenemos que conectar tres mundos que a primera vista no tienen nada que ver: la magia, la música y las matemáticas. Y vamos a ver cómo la ciencia de hoy nos da la llave para entenderlos. El objeto de estudio principal es la Goetia, un famoso grimorio medieval que contiene 72 sellos místicos. La tradición dice que servían para invocar espíritus, pero la nueva hipótesis es que no son símbolos mágicos, sino diagramas, planos de ingeniería de sonido, básicamente. Y la primera pista para descifrar todo esto no viene de un texto antiguo, para nada. Viene de la ciencia moderna y de una frecuencia de sonido muy particular. Fíjense en esto. Un estudio bastante reciente encontró que el sonido afinado a 432 Hz es mucho más resistente. O sea, se necesita un 12.8% más de energía para perturbarlo y aguanta hasta un 14.5% más de desorden, por así decirlo, antes de colapsar. Y esto es increíble. Ese mismo estudio demostró que estar expuesto a esta frecuencia de 432 Hz puede reducir la fatiga cognitiva en más de un 21%. Esto comparado con la afinación estándar que usamos hoy en día de 440 Hz. Bueno, para medir esta estabilidad, los científicos usan algo llamado coherencia espectral. Pensemos que es como una calificación, del 0 al 1, que nos dice qué tan puro y qué tan resistente es un sonido cuando hay ruido. Quédense con este dato porque es una herramienta clave para lo que sigue. Ahora sí, vamos a ver cómo estos conceptos de la ciencia moderna se pueden aplicar para literalmente decodificar uno de los sellos más complejos y, según la leyenda, de los más poderosos. El análisis se centra en el sello de Asmodeo. La tradición decía que este espíritu enseñaba matemáticas y geometría. La nueva interpretación trata este sello no como un dibujo mágico, sino como lo que parece: un grafo matemático, un plano técnico que solo estaba esperando las herramientas correctas para ser leído. Y resulta que, matemáticamente, su estructura es perfecta. Sigue reglas súper complejas como el teorema de Euler y además se comporta como una red de mundo pequeño. ¿Qué significa esto? Pues que, igual que en nuestras redes sociales, está optimizado para transferir información de la forma más eficiente posible. Pero lo que es realmente alucinante es que el sello contiene simetría de grupos avanzada y propiedades fractales. O sea, estamos hablando de conceptos matemáticos que no se desarrollaron formalmente hasta siglos después de que se escribiera el grimorio. Y aquí es donde todo encaja. Si lo interpretamos como un sistema de sonido y tomamos los 432 Hz como la nota base, cada punto, cada línea del sello corresponde a un armónico perfecto de esa misma serie. Nada, absolutamente nada, está puesto al azar. Al calcular la coherencia espectral para el patrón de sonido que generaría este sello, el resultado es 0.847, un valor altísimo, casi rozando la perfección teórica, que es 1. Y ojo, este valor es mucho más alto que el promedio de la frecuencia de 432 Hz por sí sola. Esto lo que sugiere es que la geometría del sello no solo representa frecuencias, sino que las organiza para crear un sistema de sonido único, súper estable y coherente. A ver, entonces, si el sello es un plano matemático para generar un sonido específico, ¿qué significa eso de que era mágico? ¿Qué era lo que enseñaba Asmodeo en realidad? Aquí es donde la cosa se pone buenísima. El autor del estudio argumenta que las descripciones medievales no son para nada metafóricas, son descripciones funcionales literales. Cuando el grimorio dice que Asmodeo enseña matemáticas, es porque el sello en sí mismo es un teorema de topología. La información está ahí, en la geometría. El mecanismo propuesto entonces es este. La geometría del sello codifica proporciones matemáticas. Esas proporciones definen frecuencias de sonido muy específicas, y estas frecuencias, al sonar juntas, tienen la capacidad de modular las ondas cerebrales, llevando a la persona a un estado mental óptimo para el pensamiento abstracto.
Por lo tanto, el grimorio no sería una lista de demonios o espíritus, sería más bien un catálogo, un conjunto de protocolos de ingeniería cognitiva. Vaya, un manual de usuario para inducir estados mentales muy específicos a través del sonido. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta bastante profunda. ¿Cómo es que se pudo crear un conocimiento tan sofisticado? Y, más importante aún, ¿por qué se perdió su verdadero significado? La hipótesis es que hubo un proceso de degradación del conocimiento. Lo que empezó como una ciencia técnica se tuvo que preservar en símbolos. Pero con el tiempo, conforme la tradición oral se fue perdiendo y los contextos culturales cambiaron, el cómo funcionaba se olvidó. Solo quedó el qué hacía, y eso fue lo que se reinterpretó como magia. Esta idea nos ofrece una forma completamente nueva de ver las cosas, ¿no creen? Quizá la sabiduría antigua no es pura superstición, sino una ciencia que apenas ahora estamos empezando a poder traducir a nuestro lenguaje moderno. Y bueno, este análisis nos deja con este último pensamiento, uno que borra la línea entre el misterio antiguo y la ciencia del futuro. Nos deja preguntándonos si las respuestas para optimizar nuestra propia mente han estado ahí, escondidas a plena vista, durante siglos.